Vamos a hacer contacto ahora con Miriam Castillo. Ella es coautora de precisamente la investigación que desata estas expresiones. Ella es coautora de la estafa maestra. Y queremos platicar con Miriam para que pues, nos dé su punto de vista respecto a esta declaración. Miriam, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Conrado, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti por el contacto. Oye, Miriam, a ver, quienes estuvimos en contacto con la investigación de la estafa maestra, pues no encontramos mucho de chivos expiatorios. Pero la declaración de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo tomamos o cómo lo toman ustedes? ¿Como una alerta? ¿Los desanima o los invita a buscar las pruebas para decir no es un chivo expiatorio? ¿Qué pasará? ¿Cómo se sienten? Bueno, como dices, a lo largo de la investigación de la estafa, lo que nosotros intentamos a lo largo de toda esta investigación fue documentar lo más posible con fuentes oficiales, contrastar con los contratos. Entonces, digamos, finalmente las averiguaciones que tienen abiertas las autoridades en el caso de la auditoría y en el caso de la Contraloría Interna, creo que más allá de descalificarlas desde ahora, eh, el deseo, digamos, o la intención es que éstas puedan desarrollar su curso de manera natural, sin ningún tipo de influencia o de comentario previo a que se terminen de desahogar todas las investigaciones. Por ejemplo, en el caso, todas las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que Rosario Robles ha afirmado varias veces que estas han sido solventadas, en términos reales, aún faltan por documentar el destino de más de 2.000 millones de pesos que la misma Sedesol no ha podido justificar o no ha podido documentar de que han llegado al destino en el que estaban digamos, propuestos y que la auditoría señaló que no se encontraban, que no se habían logrado demostrar su correcto ejercicio. Entonces, digamos, creo que a nosotros como periodistas no tenemos digamos, ninguna personalidad jurídica que nos pueda de alguna manera facultar para hacer una opinión al respecto. Sin embargo, bueno, pues lo que sí nos gustaría esperar de todo esto es que se haga una investigación imparcial. Finalmente, las pruebas o el desahogo de estas pues deberá ir acompañado con sustentos jurídicos y técnicos. Por ejemplo, también en el caso de las investigaciones que se abrieron dentro de la Contraloría Interna por parte de la Sedesol, que finalmente sabemos que la misma dependencia es quien nombra a quienes hacen esta investigación y el deslinde de las responsabilidades. En la parte de los expedientes que nosotros pudimos acceder, bueno, pues encontrábamos algunas inconsistencias respecto a la justificación de los gastos. Por ejemplo, la Sedesol justificaba haber entregado el dinero a las universidades porque decía que las universidades eran quienes tenían la responsabilidad de supervisar que el servicio se hubiese entregado. Es decir, la Sedesol decía que la universidad es quien tenía la responsabilidad de cumplir con el servicio, entonces ella como dependencia no iba a revisar que efectivamente se hubiera hecho bien. Sin embargo, cuando íbamos a preguntar directamente a las universidades, estas también se deslindaban y decían, es que yo estoy ofreciendo un servicio a la Sedesol, entonces que sea la Sedesol quien supervise si se le cumple o no. Entonces teníamos un traslado de responsabilidades en donde nadie terminaba por supervisar realmente a dónde iba el dinero y si se había ejercido de buena forma, ¿no? Ese fue, yo creo, el principal punto que se logra exponer en esta investigación que presentan. Es decir, qué fácil resulta para las instituciones públicas desentenderse de sus responsabilidades, aunque la ley determine o la ley les exige actuar de determinada forma. Quizá por ahí tenemos el gran pendiente desde la perspectiva legislativa, ¿no? De ponerse a ajustar las tuercas, pero hablar de que no hay responsables, hablar de chivos expiatorios en un tema tan sentido en el que se vieron involucradas universidades, en el que se vieron involucradas personas incluso que ni siquiera supieron que habían recibido dinero, no es algo que se pueda eliminar con una declaración tan sencilla, miren. Sí, en parte, y bueno, también digamos, esta continuidad que tiene el mismo sistema, que también, insisto, lo remarca mucho la Auditoría Superior de la Federación, y después de lo que nosotros logramos presentar en la investigación de la estafa y en algunas publicaciones que posteriormente hace Reforma,
se traslada en varias dependencias, es decir, Sedesol inicia o tiene como un sistema o un mecanismo, después se traslada a Sedatu, pero al mismo tiempo se hace en Banobras, se hace en Pemex, se hace en la Secretaría de Educación Pública, es decir, me parece que algo que demostró el trabajo es que esto funciona independientemente de quién esté a la cabeza o dirigiendo parte de las dependencias. Bueno, te agradecemos mucho, Miriam, el contacto que haces con nosotros esta mañana. Sin duda, la percepción política de un trabajo tan bueno como la estafa maestra no tiene por qué en ningún momento hablar de o tratar de disminuir lo logrado con esa investigación. La verdad es que fue un trabajo que se puso en la agenda pública de México durante más de un año. Seguimos hablando de él, se siguen encontrando todavía más datos y eso fue gracias al gran trabajo que realizan para poder terminar con esta gran investigación y darle continuidad. Muchísimas gracias por el trabajo, Miriam, y muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosa estamos al pendiente. Miriam Castillo, ella es coautora de La Estafa Maestra, quien hace contacto con nosotros esta mañana y que trata de ponernos un poco en perspectiva cómo para ellos, los que trabajaron en esta investigación, cómo tomar esta declaración de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, tiene razón, somos periodistas y como periodistas nosotros no formamos parte de algún proceso judicial que pueda tener alguna resolución, pero sí ponemos al descubierto, ella lo comenta, ponemos al descubierto estos procesos o estos mecanismos que utilizan las instituciones públicas para hacer un aparente uso incorrecto de los recursos. Reitero lo aparente porque pues mientras un juez no diga lo contrario, aquí el asunto está más complicado. Pero bueno, ella nos dice, en este tema de Rosario Robles, en este tema de su gestión ante la Sedesol, nos comenta, aún falta aclarar el destino de más de 2,000 millones de pesos de Sedesol. Eso es uno de los temas que hay que discutir y quizá hablar de chivos expiatorios cuando tenemos un país que ha destinado miles de millones de pesos en la lucha contra la pobreza, en la búsqueda de mejores condiciones de vida de los mexicanos que vivimos aquí, y decir que solamente son chivos expiatorios cuando ellos administran miles de millones de pesos, creo que es como minimizar un tema, ¿no? Pero el asunto es al final hablar de o decir, los medios de comunicación lo han visto desde hace mucho tiempo y lo callan. Bueno, pues no. El asunto es que eso es lo que se obtiene como información, es lo que se demuestra y es lo que se publica. Y solamente comentar que eso se va a acabar porque son los jefes de jefes, nadie los toca, pues es como querer hablar de los Illuminatis, ¿no? Como querer decir, vamos a ver quién es responsable. Los temas que vamos a tener en la agenda y los temas que vamos a discutir seguramente toda esta semana. Nos vamos a un corte comercial, ¿verdad? Vamos a un corte comercial aquí en Proyecto Puente. No se vaya, seguimos al pendiente.